Lucas, el evangelista, nos sitúa en el tiempo cronológico exacto y preciso cuando Juan el Bautista, el predecesor, ¿sí?, del Señor Jesucristo, aparece en la escena. Vamos a leer Lucas 3 del 1 al 9. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Este mensaje tiene el propósito de situarnos primeramente en el contexto histórico, en el contexto cultural y en las fechas exactas cuando Juan el Bautista apareció predicando su mensaje. Y en segundo lugar, la segunda parte del mensaje se va a tratar acerca de la predicación poderosa de Juan el Bautista y cómo esa predicación afecta nuestras vidas, cómo podemos aplicarla a nuestras vidas. Así que vamos a analizar el pasaje, estos 9 versículos, versículo por versículo. Vamos a explicar el versículo 1, el versículo 2, el 3. Esta forma de exposición de la Biblia se llama predicación expositiva. Vamos a exponer cada versículo de la Biblia, de este texto, por lo cual te voy a suplicar que tomes una hoja de papel, un lápiz, una pluma, para que apuntes todo lo que vamos a aprender juntos. Amén. Vamos al versículo 1. Lucas 3, versículo 1. ¿Qué dice? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia. Hasta ahí. Noten cómo Lucas, el evangelista, médico e historiador, presenta en el versículo 1 muchos nombres, ¿verdad? Muchas personas que aparecen ahí en ese contexto. Y quiero explicarles al menos un par de personas que aparecen aquí en el versículo 1. Quiero hablarles primero de el emperador Tiberio César. Subraya ahí en el versículo 1, porque la predicación de Juan el Bautista inició en el año 15 del imperio de Tiberio César. Ahora, es muy difícil determinar esta fecha, el año 15 del imperio de Tiberio César. Les voy a intentar explicar por qué. Antes de este emperador romano llamado
Tiberio César, gobernó sobre Roma otro emperador, su predecesor, que le pusieron por título César Augusto, mi tocayo. Qué nombrecito. César Augusto no era su nombre, era un título que se le ponía a los emperadores. El nombre verdadero de él era Octavio, o Cayo Octavio. Pero cuando el Senado romano lo hizo emperador de Roma, le dieron el título de César Augusto, que significa el exaltado, el poderoso. No a todos los emperadores romanos los elevaban con el título de César Augusto, solamente aquellos que se consideraban dioses o semidioses. Entonces, este señor, Cayo Octavio, ¿sí?, que vivió del año 63 antes de Cristo al 14 después de Cristo, fue elevado a la posición de César Augusto. Ahora, el Senado romano, como Roma era una república, lo hizo emperador con la condición de que cuando él muriera, no dejara a ninguno de sus hijos, ni yernos, ni primos, ni sobrinos, en el gobierno. Porque los emperadores romanos tenían la mala costumbre, que de pronto les dan los políticos por ahí hasta la fecha, de dejar al hijo, al sobrino, al yerno, y toda la familia son los que gobiernan el país. Entonces el Senado romano dijo, no, ¿sabes qué? Te vamos a hacer emperador, Octavio, y te vamos a dar el título de César Augusto, pero a cambio no vas a poder dejar a ninguno de tus hijos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con esto? ¿Qué hizo Octavio cuando ya llegó a ser el César Augusto de Roma? Pues era un político con el colmillo retorcido, como decimos. Entonces nombró a un corregidor, a un amigo muy cercano de él, al cual le planeaba conferir de forma gradual los poderes de Roma, para que cuando César Augusto u Octavio muriera, su mejor amigo se quedara como el emperador de Roma. Un buen plan, ¿verdad? Y después cuando el amigo muriera, claro, entraría alguno de los hijos de Octavio. Esa era la manera de perpetuarse en el poder. ¿Me van siguiendo? ¿Qué pasó con este corregidor que había dejado gradualmente César Augusto planeando que fuera el emperador? Resulta que ese corregidor murió. Y César Augusto no se moría. Y le dieron los 50 años, los 60, los 70, y cuando cumplió 74 años, resulta que ya sentía que iba a morir. Entonces en ese momento traicionó al Senado de Roma y le llamó a su yerno, porque sus hijos también ya habían muerto, no podían ser emperadores por alguna razón, y entonces llamó a su yerno, que se llamaba Tiberio César, versículo 1. Subráyalo. El Tiberio César que aparece en el versículo 1 era el yerno de César Augusto, que pensaba que ya se iba a morir muy pronto. ¿Sí me van siguiendo? Ahora, este muchachito, Tiberio César, te voy a platicar un poquito de su historia para situarte en el contexto histórico. Tiberio César fue hijo de Tiberio Claudio Nerón y una señora que se llamaba Livia Drusila. Se casaron, Tiberio Claudio con Livia, se hizo la boda muy bonita, en fin, tuvieron al bebé que se llamaba Tiberio César, el del versículo 1. Y entonces creció Tiberio César y cuando era pequeño hubieron problemas matrimoniales entre Claudio Nerón y Livia Drusila. Ya no se entendían. Livia tenía unos pleitazos con este señor, decía que ya no la amaba, el otro se le ponía bravo, y esto solamente pasó en el Imperio Romano Antiguo, hace 2000 años. Eso ya casi no pasa actualmente, pleitos matrimoniales. Pero ese no es el tema, ¿verdad? Claro que hay pleitos matrimoniales fuertes, ¿no? Entonces resulta que terminaron divorciados, porque Livia Drusila, la mamá de Tiberio César, se había enamorado de otro hombre. Diga conmigo, híjole, mano. Entonces se divorció con el propósito de casarse con el
enamorado. ¿Y sabe usted quién era el enamorado de Livia Drusila? Era un tal César Augusto o Cayo Octavio, el emperador del imperio, ¿sí? Del cual le hablé hace un momento. Entonces, para no hacerlo más largo, resulta que Livia Drusila se casa con el emperador de Roma, César Augusto, y se trae al chamaquito. ¿Cómo se llamaba el hijito que ella tuvo de su primer matrimonio? Tiberio César. Muy bien, si me están siguiendo. Entonces Tiberio César crece ahí en la casa real y resulta que más adelante se casa con la hija de César Augusto, de tal manera que el emperador se convierte en su suegro y él se convierte en el yerno. Ese yerno, ¿sí?, que llegó a la familia real en estas circunstancias, fue el personaje que se menciona en el versículo 1 bajo el nombre Tiberio César. ¿Ya le entendió? Ahora, ¿en qué año falleció el padrastro, el emperador César Augusto? Falleció más o menos en el año 14 después de Cristo. En ese año fue cuando Tiberio llegó a ser el nuevo emperador de Roma, el hijastro de César Augusto, ¿de acuerdo? Tiberio César. Vamos a leer otra vez el versículo 1, ahora, a ver si ahora sí le entendemos un poquito más. ¿Qué dice el versículo 1? En el año 15º del imperio de Tiberio César. Pregunta, ¿en qué año comenzó a gobernar Tiberio César? Cuando se murió su padrastro. Y esto fue en el año 14 después de Cristo. A ver, súmele por favor al año 14 después de Cristo, súmele 15 años. Como dice el versículo 1, ¿a qué año llegaríamos más o menos? Al año 29 después de Cristo. Ahora, los judíos contaban los mandatos de los gobernadores romanos a partir del año nuevo judío, no a partir de que los nombraban emperadores. Entonces, si esto es cierto y Lucas está teniendo esta cuenta como judío o como asociado de los apóstoles, habría que sumarle un año más a la cuenta del versículo 1. Entonces no llegamos al año 29 después de Cristo, llegaríamos al año, ¿qué? Al año 30 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 30 después de Cristo? Apareció un hombre con una barba muy larga seguramente, vestido con pieles de camellos, ¿sí?, comiendo langostas silvestres, metido ahí en el río Jordán, que les decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. ¿A quién me refiero? A Juan el Bautista. Y unos días después de que Juan estaba predicando por aquí, unas semanas después de que predicó en el Jordán, aparece el personaje más precioso de la historia, el Señor Jesucristo, alrededor del año 30 después de Cristo. Ahí es cuando Jesús es bautizado por Juan y 3 años después el Señor Jesucristo estaría muriendo en la cruz del Calvario alrededor del año 33 después de Cristo, como todos los libros de historia lo ponen. En otras palabras, toda esta introducción fue para que tú te des cuenta de que la Biblia es un libro serio, de que en la Biblia no vas a encontrar mentiras ni errores. La Biblia es completamente cierta porque es un libro inspirado por Dios. Todas las fechas, todos los emperadores, todos los personajes, todos los lugares, toda la geografía que se nos indica aquí en las Sagradas Escrituras son ciertísimos. Y todos los libros de historia lo confirman. Un aplauso para el autor de la Biblia, por favor. Un aplauso para el autor de la Biblia. Tu palabra es fiel y verdadera. ¿Le entendieron al versículo 1? Nada más expliqué un cachito del versículo 1, porque si no me llevaría toda la conferencia en explicar el resto de los personajes. Vamos a avanzar al versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, Juan el Bautista, en el desierto. Aquí se nos da otro detalle histórico. Se nos dice que cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio en el desierto, los sumos sacerdotes
de la nación de Israel en el templo de Jerusalén eran Anás y Caifás. Y aquí se prende un foco rojo muy tremendo. Pim, pim, pim. Porque en el templo judío no podían haber dos sumos sacerdotes. La ley ordenaba que solamente podía haber un sumo sacerdote por turno. Y cuando se moría, entraba otro. Pero era como tener dos presidentes, ¿no? Imposible. Era uno solo. Entonces aquí Lucas en el versículo 2 pareciera estar equivocado. Léalo, el versículo 2 dice, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Lucas habla de dos sumos sacerdotes, no de uno. ¿Qué pasó aquí en el versículo 2? Vamos a intentar cruzar la brecha histórica. Vamos a viajar 2000 años en la historia, como lo hicimos hace un momento, y vamos a tratar de investigar qué es lo que está pasando. Según el historiador judío Flavio Josefo, Anás, subráyalo en el versículo 2, sirvió como sumo sacerdote en el templo de Jerusalén entre el año 6 y el año 15 después de Cristo, fecha en la que fue depuesto por los oficiales romanos. O sea, Roma lo echó para afuera como sumo sacerdote en el año 15. Entonces aquí ya tengo otro problema, porque yo les acabo de decir que en el año 30 fue cuando Juan el Bautista empezó, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 2 dice que Anás era sumo sacerdote, pero sabemos que fue depuesto en el año 15, no en el año 30. Entonces, ¿qué pasó con esto? Tengo que investigar un poco más. Se sabe que este hombre, Anás, después de que fue depuesto, puso a sus 5 hijitos por turno, a sus 5 querubines, los dejó por turno siendo sumos sacerdotes. Cuando Roma lo quita a él puso a su hijito número 1, luego lo quitó y puso al 2, y luego puso al tercero, y luego al cuarto, y luego al quinto. ¿Quién creen que gobernaban realmente en el templo? ¿Los hijitos o el papá de los pollitos? Desde luego que gobernaba Anás. Era un hombre manipulador, grosero, temerario, soberbio y asesino. Qué curioso que el nombre Anás en el original griego significa el humilde. No tenía nada de humilde. Cuando se le terminó el reinado como sumo sacerdote a los 5 querubines, resulta que un muchachito de nombre Caifás se enamoró de la hija de Anás y se casó con ella. ¿Sí? Entonces cuando se acabó ya el asunto de que los hijos estaban ahí de sumos sacerdotes, a Anás no le quedó de otra más que poner a su yerno, la misma historia de Herodes, ¿verdad? Pero ahora en el sumo sacerdocio de Jerusalén, puso a su yerno como sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba su yerno? Caifás. Pregunta, ¿quién gobernaba? ¿Caifás, el yerno, o Anás, el papá de los pollitos? Gobernaban los dos, aunque en realidad Anás era el que llevaba las riendas. Era un manipulador tremendo este señor. Controlaba a la esposa, controlaba a los hijos, controlaba a la hija y controlaba al yerno. En realidad él era el verdadero sumo sacerdote, aunque oficialmente el que era sumo sacerdote era Caifás. Asunto resuelto del versículo 2. Vamos a leer el versículo 2 para que le entiendas otra vez. ¿Qué dice? Siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. ¿Quién era el verdadero sumo sacerdote oficial? Caifás. ¿Quién era el que lo manipulaba como títere? Anás. La Biblia no tiene mentiras ni errores. ¿Ya le entendiste? ¿Qué fue lo que pasó cuando ellos dos estaban gobernando? Vino palabra de Dios. Subraya esa frase, por favor. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Recordemos que Juan había sido engendrado de forma milagrosa. Su papá se llamaba Zacarías. Su mamá se llamaba Elizabeth. Eran un matrimonio bien hermoso, hermanos, bien sencillo, bien humilde. Amaban a Dios, Zacarías y Elizabeth, ¿verdad? Pero les dieron los 30 años y no podían ser papás. Elizabeth ya cumplió 35, hermanos, que para aquel tiempo era muy difícil ya ser mamá a los 35, 40 años. Después cumplió 40.
Y luego posiblemente llegó hasta el 50, hasta el 5 piso, y nada de bebés. Entonces Zacarías entró al templo un día y se le apareció el arcángel Gabriel. ¡Zacarías! Sí, se espantó aquel. Vas a ser papá, tu esposa concebirá y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Juan. Ay, aquel se quedó sorprendido y dudó. Y le dice, no, no es cierto. A mí se me hace que no es cierto. Y por haber dudado se quedó mudo. Y después Dios lo sanó y volvió a hablar, ¿verdad? Su esposa queda embarazada, no sabemos si a los 50, 55 años, y nace el chamaquito. ¿Cómo se llamaba el chamaquito? Juan el Bautista. Y cuando ese chamaquito tenía 6 meses en el vientre de su mamá, cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazada, llega una señorita judía de nombre Miriam en hebreo, o María en español, a visitarla, que también había quedado recientemente embarazada por el Espíritu Santo. ¿Quién era el bebé que traía esta niña? Jesucristo. Y eran parientas, ellas eran primas hermanas, de manera que el Señor Jesucristo y Juan el Bautista eran primos. Y Juan el Bautista le llevaba 6 meses de edad al Señor Jesucristo. Bueno, versículo 2. Resulta que viene palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿Dónde estaba Juan el Bautista, hermanos? Versículo 2. En el desierto. Esto se refiere a la zona norte del desierto de Israel, justamente en el extremo noroeste del Mar Muerto. Había un desierto tremendo, muy seco, un calor tremendo, ¿verdad? Y este joven, más o menos de 30 años y medio, llamado Juan el Bautista, muy humilde, muy sencillo, con sus guaraches, un hombre de Dios. Los papás eran de condición muy sencilla también, la barba crecida, tenía una vestimenta de pelos de camello, muy humilde, muy sencillo. En el desierto fue escogido por Dios para anunciar la venida de Cristo. Una lección para nosotros. Primera de Corintios capítulo 1. Vamos un momentito ahí. Una lección muy importante para tu vida. Y esta lección es que Dios va a usar a los humildes, a los sencillos, a los que se humillan delante de su presencia. Si tú eres una persona orgullosa, que te crees importante, que crees que has logrado muchas cosas en la vida gracias a ti mismo, tú no puedes ser usado por Dios. No puedes ser usado por Dios. Vamos a leerlo. 1 Corintios 1, versículo 26. Léanlo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27, léalo conmigo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, dale un empujoncito a la persona a tu lado, dile, ahí te hablan. Escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La iglesia está llena de necios, débiles, viles y menospreciados, que hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Gracias, Señor, porque yo era lo más vil, lo más menospreciado, lo peor, porque era un pecador, Señor, y tú me salvaste, Señor. Aleluya. Esa es una lección muy importante. Regresen a Lucas capítulo 3. Vamos a avanzar hacia el versículo 3 ahora. ¿Ya le entendió el versículo 1 y al versículo 2? Digan amén. Si no, me regreso y les explico otra vez la historia de César Augusto y eso. Bueno. Versículo 3 dice que Juan el Bautista fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como lo hemos mencionado, Juan estaba en el desierto de la zona noroeste del Mar Muerto y tenía un mensaje que
predicar. Subraya la palabra predicando en el versículo 3. Por favor, subráyala, te lo pido. Y ahora en tu cuaderno, apunta la palabra griega para predicar, para el verbo predicar. Es la palabra griega keruso, con K, doble S y acento en la U. Keruso, así como suena. Keruso significa proclamar o anunciar un mensaje como embajadores o como heraldos, como mensajeros, ¿sí? Por ejemplo, si a ti te mandaran como embajador a Canadá, ¿verdad? Tú llegarías a Canadá, a la Embajada de México en Canadá, pero tú no puedes llegar con tu mensaje propio. Tú tienes que llegar con el mensaje del gobierno federal de México para representar a México, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra gastronomía, nuestras playas. Tú eres el embajador, ¿sí? No te mandaron por tu linda cara, te mandaron como representante de tu país, ¿correcto? Entonces, aquí un predicador, como Juan el Bautista, o cualquier predicador también en estos tiempos, es un embajador de Dios. Los predicadores no tenemos nada que decirles de nuestra propia cuenta o de nuestra propia sabiduría. Yo no tengo ningún mensaje que transmitirles, hermanos, discúlpenme. Yo soy un predicador solamente, un queruso, alguien que anuncia el mensaje de otro. ¿El mensaje de quién les estoy intentando anunciar? El mensaje de Dios a través de Lucas capítulo 3. Esto es muy importante de comprenderlo. Lucas era un heraldo, un predicador. ¿Y qué predicaba Lucas? Versículo 3. Predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El simbolismo del bautismo de Juan probablemente tiene sus raíces en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 15, por ejemplo, si tú cometías un pecado o tenías un flujo corporal de cualquier clase, quedabas impuro y tenías que sumergirte en el agua y aislarte en tu casa 7 días para volver a ser puro. Bueno, eso era la ley del Antiguo Testamento. Entonces Juan, en cumplimiento de alguna manera de esa ley, está tomando ese simbolismo de Levítico 15 para llamar a todas las personas que lo seguían a bautizarse. La palabra bautizo significa sumergir a alguien completamente en el agua, ¿sí? Y Juan predicaba esto. Decía, el Mesías viene, Jesús está a punto de llegar. Arrepiéntanse, bautícense, entréguenle su vida a Dios, vuélvanse de sus pecados. Habían 2 clases de seguidores de Juan. Se le llenaba ahí, hermanos, en el río Jordán. Bueno, se hacían filas seguramente de, no sé si de docenas o de cientos de personas esperando entrar al río. Mientras Juan predicaba, iba bautizando a las personas en el río Jordán. Y los 2 grupos que estaban ahí eran judíos y gentiles. Los gentiles venían porque era una oportunidad para arrepentirse, pero los judíos, que eran muy orgullosos, les costaba más trabajo bautizarse, porque ellos odiaban a los gentiles. Entonces decían, si ese gentil que ni siquiera es del pueblo de Israel se está bautizando, ¿cómo yo me voy a bautizar? Entonces tenían que quebrantar mucho su corazón para poderse bautizar. Este bautismo de Juan el Bautista era un bautismo para arrepentimiento. Apunta a la palabra arrepentimiento, por favor. Es la palabra griega metanoía, así como suena, metanoía, que significa un cambio de mentalidad, un cambio de 180 grados en la manera de ser y en la manera de actuar y de pensar. Eso significa arrepentimiento. Entonces Juan les estaba invitando a que se arrepintieran. Somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Arrepiéntanse, deja tu camino de pecado. Ya tienes que dejar, si estás metido en las drogas, si hay orgullo en tu corazón, si maltratas a tu esposa, si eres una persona orgullosa, soberbia, arrepiéntete, te hubiera dicho Juan el Bautista. Si estás haciendo trampa en los exámenes de la secundaria, si estás viendo pornografía, si estás metido en cualquier vicio o adicción, si eres un religioso recalcitrante que piensas que eres mejor que los demás, arrepiéntete, te hubiera dicho Juan. Métete al agua, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Este bautismo de Juan el Bautista llegó a ser muy famoso en sus tiempos, desde luego,
Porque Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Apúntalo. El último profeta del Antiguo Pacto fue Juan el Bautista. Y el primero del Nuevo Pacto, el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, este bautismo de Juan fue un bautismo muy especial para arrepentimiento y perdón de pecados, pero ese bautismo ya no está vigente el día de hoy. Ya no, eso ya pasó. Fue para preparar el camino a Jesús. Ahora, el bautismo que está vigente actualmente es el bautismo en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver de qué se trata ese bautismo. Romanos capítulo 6, si me acompañas en tu Biblia, por favor. Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 5. El apóstol Pablo nos enseña de qué se trata ahora el bautismo en Cristo Jesús. Léanlo junto conmigo, por favor. Romanos 6, del 3 al 5. Nos hace una pregunta aquí el apóstol Pablo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí se nos habla de otro bautismo diferente. Se llama el bautismo en Cristo Jesús. Juan bautizaba a las personas en agua, los sumergía completamente en el agua. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo y nacimos de nuevo y le entregamos nuestro corazón, fuimos sumergidos no en agua, fuimos sumergidos en Cristo Jesús. Amén. Nos metieron al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Por eso, si tú naciste de nuevo y amas al Señor, amas la iglesia. Porque la iglesia, que somos cada uno de nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Cuando tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo te sumergió, te metió, por decirlo así, al cuerpo de Cristo. Muy bien, versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Cuando fuimos bautizados en Cristo, el Espíritu Santo nos identificó con Cristo, nos metió en Cristo, por decir así. ¿Qué le pasó a Jesús en la cruz? Murió. Tú también moriste. Tú también moriste. ¿Qué le pasó a Jesús después de muerto? Lo metieron a una tumba. Dile a la persona a tu lado, a ti también te metieron en una tumba. ¿Qué le pasó a Jesús a los 3 días después de estar en la tumba? Resucitó de los muertos. Tú también resucitaste de los muertos. Eso significa ser bautizado en Cristo Jesús. Nuestra antigua naturaleza, el pecado, mi soberbia, mis vicios, mis maldades, todo eso ya murió, ya quedó atrás. Morí con Cristo. Y también si Cristo resucitó de los muertos, también nosotros resucitamos de los muertos para tener una vida nueva, como se llama esta iglesia, vida nueva para el mundo. ¿De dónde sacamos el nombre de esta congregación? De Romanos capítulo 6, versículo 4. Vida nueva. Amén. ¿Ya le entendiste? Dale un aplauso de gloria al Señor si le entendiste. Ahora, esto que acabo de explicar de Romanos es algo muy misterioso, realmente es un misterio de Dios. ¿Cómo es posible que tú que naciste en 1985, hija, hayas sido sepultada y muerta con Cristo y resucitada con Cristo hace 2000 años? Porque eso es lo que dice Romanos. Lo acabo de leer, los verbos en griego están en tiempo presente. Hemos sido bautizados en su muerte, somos sepultados juntamente con Él, fuimos plantados con Él, también lo seremos en su resurrección. Es decir, es un misterio que ningún pastor te podemos explicar. Pero si tú creíste en Cristo, fuiste sumergido en Cristo, ¿sí? Ahora, esto de ser bautizado en Cristo Jesús, como lo estamos intentando explicar, es algo que pasa dentro del corazón, pero que tiene que convertirse en un testimonio público. Lo que pasó en privado debemos
de hacer un testimonio público. Y ahí es donde entra el bautismo en agua. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si muchos de ustedes ya se bautizaron en agua. Levanta tu mano si tú ya te bautizaste en agua. No es el bautismo de Juan el Bautista. No, no, no. Si tú te bautizaste en agua es porque fuiste bautizado en Cristo Jesús. Entonces te llevaron al mar o a un río muy bonito o a una alberca y ahí el pastor te dijo, tápate la nariz, hijito. ¿Verdad? Y entonces el pastor te dijo, danos testimonio de por qué estás aquí. No, pues estoy aquí porque el Señor me transformó y nací de nuevo, me arrepentí de mis pecados. Entonces el pastor te toma de tu cabeza y te sumerge en el agua, ¿no es cierto? Tiene que ser por inmersión total, porque eso es lo que enseña la Biblia. Y cuando estamos sumergidos ahí en esa alberca, esos pocos segundos representan que estás muerto con Cristo, muerto a tus pecados y a tu antigua naturaleza. Ese es el simbolismo. Cuando el pastor te levanta de la alberca y sales de la alberca, eso está representando que tú resucitaste con Cristo, que tienes una vida nueva. Amén. Repito, el bautismo en agua es un testimonio público de lo que ya ocurrió en privado en tu corazón cuando fuiste bautizado en Cristo Jesús. ¿Ya le entendiste? Ahora, si tú no has sido bautizado en agua, o te bautizaron en la iglesia católica cuando tenías 3 días de nacido que ni entendías ni quién eras, o te bautizaron en la iglesia de los mormones, o te bautizaste en la iglesia cristiana, pero lo hiciste porque tus papás te obligaron. Órale, mijito, bautícelo, pastor. Oiga, hermana, pero ni se ha convertido el chamaco. Usted bautícelo, ándele. Y entonces te bautizaste a la fuerza, o te bautizaste sin saber lo que significaba el bautismo, que te lo estoy explicando aquí. Entonces, esos bautismos no sirven. No es cierto que te bautizaste. Fue una mentira, ¿sí? O te bautizaste en una falsa religión. Entonces, si ese es tu caso y tú identificas que ya te arrepentiste, que ya hubo un cambio en tu vida, que ya hubo una metanoía, ya estás caminando con Dios, amas al Señor Jesucristo, pero no te has bautizado en agua, debes bautizarte. Dile a la persona a tu lado, ya bautízate si no te has bautizado. Ay, no, es que me da pena. ¿Cómo que te da pena? ¿Te da pena ser cristiano? El día de tu bautismo, sobre todo se lo digo a los adolescentes que ya naciste de nuevo, que amas a Jesús, si no te has bautizado y eres un chavito de 13, 15, 17, 19, ¿por qué no bautizamos niños? No tiene caso bautizar bebés, los bebés ni siquiera se enteran de lo que está pasando, hermanos. El bautismo es algo ya consciente. Juan el Bautista no bautizaba bebés, bautizaba adultos, hombres y mujeres. Entonces ya un joven de 12, 14, 16 años ya es consciente, ¿no es cierto? Ya sabe de lo que se trata, ya sabe que hay conciencia de pecado y que se debe arrepentir. Entonces, si tú eres un jovencito de 12, 14, 16, no te has bautizado, apúntate ya a los bautismos que van a haber en la iglesia próximamente. Apúntate. Y el día que te bautices, vas a invitar a toda la secundaria, a toda la prepa, a todos vas a hacer invitaciones así con su código QR. Y cuando abras el QR, bautismo de Pedrito. Ándele, mi Pedrito. Que todos se enteren que amas al Señor Jesucristo. Alábalo con todo tu corazón y dale un aplauso. Aleluya. Bueno, y terminamos la última parte del mensaje. Regresen a Lucas capítulo 3. Apenas hemos explicado 3 versículos. Imagínense. Qué riqueza tan grandiosa encontramos en la Biblia. Vamos a terminar intentando explicar el versículo 4, 5 y 6. Dice así Lucas 3, versículo 4. Aquí viene el mensaje de Juan el Bautista. ¿Qué predicaba? Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Yeshayahu en hebreo, Isaías en español, ¿qué dice? ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Traté de dramatizarlo un poquito con mi voz,
¿verdad? Porque no creo que Juan el Bautista haya sido un predicador aburrido, que se hayan dormido todos así. Imagínense a Juan el Bautista. Vos el que clama en el desierto. Juan predicaba con autoridad, hermano. No habían micrófonos, no habían bocinas. Imagínate predicar estas palabras delante de 600, 700 personas haciendo fila para bautizarse y para arrepentirse. Yo me imagino que mientras Juan bautizaba así a un joven, a una señorita, a un anciano, ¿verdad? Los bautizaba ahí en el Jordán y de pronto hacía así las manos, ¿no? Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. ¿De cuál Señor? De Jesús, que venía allá atrás de él. Porque unos días después de que él estaba bautizando, apareció un personaje con una túnica hermosa, con unas sandalias, caminando, acercándose a donde se encontraba Juan el Bautista, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se bautizó en el Jordán. Pregunta, ¿necesitaba el Señor bautizarse? ¿Acaso necesitaba arrepentirse de sus pecados, Jesús? No, porque Jesús no cometió ningún pecado. Él era perfecto. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? De hecho, Juan se lo pregunta, Señor, ¿pero por qué? Señor, yo no soy digno de bautizarte, ni siquiera de desatarte las correas de tus sandalias. ¿Por qué? Y Jesús le responde, deja, Juan, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Era necesario que se bautizara el Señor Jesucristo, no para arrepentimiento de pecado, sino para ser ejemplo para ti. Tócale junto. Jesús se bautizó para dejarte ejemplo a ti, para que tú también sigas sus pisadas y te bautices. Amén. Bueno, vamos a explicar el versículo 4. La voz del que clama en el desierto, desde luego se refiere a la voz de Juan el Bautista. ¿De acuerdo? Él predicaba en el desierto, como lo vimos en el versículo 2. ¿Y qué es lo que él decía? ¿Qué es exactamente lo que predicaba? En primer lugar, preparen el camino del Señor. Preparen camino al Señor. Preparen camino al Señor. ¿De dónde sacó esas palabras? Bueno, la sacó de Isaías capítulo 40, versículo del 1 al 8. Más adelante lo vamos a leer. Pero estas palabras vienen de la cultura de él. Mire, cuando los reyes iban caminando por los caminos de Judea, si alguien se trasladaba de Siria a Jerusalén, o de Jerusalén hacia el territorio de Egipto o de Mesopotamia, y era un rey o una persona pudiente, llevaba unos esclavos, unos ayudantes, que iban 500 metros, 1 kilómetro adelante del carruaje, y si encontraban que el camino estaba chueco, estaba torcido, habían piedras o habían obstáculos, estos esclavos tenían que quitar los obstáculos y echar tierra para que el carruaje del rey pasara sin problemas. Ellos preparaban el camino de sus señores. ¿Ya le entendió? Entonces de ahí lo está sacando Juan el Bautista. Por eso Juan le dice a todos los que lo escuchaban, preparen el camino al Señor. El Señor ya está a punto de venir. Está muy cerca su venida. Después les dijo, versículo 4, enderezad sus sendas. Esto quiere decir que los que lo escuchaban a Juan tenían caminos torcidos. Estaban caminando en pecado. Eran ladrones, idólatras, mentirosos y pecadores. Y Juan les dice, enderecen sus caminos. Versículo 5. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Estos valles que se rellenarían eran valles de depresión, valles de tristeza, valles de angustia, gente que quería morir, que quería suicidarse, quitarse la vida. Eso no es agradable delante del Señor, les dice Juan. Esos caminos que están hacia abajo, ¿verdad? Que están bajados, súbanlos. Y los caminos que están altos, todo monte y collado, todas las montañas, eso tiene que bajarse. ¿Qué les estaba diciendo Juan? Muchos de ustedes son orgullosos, son rebeldes, son religiosos, hay mucha soberbia en su corazón. Bajen todo eso. Y al final en el versículo 5 les dice,
Los caminos torcidos sean enderezados. Muchos andaban caminando en adulterios, en fornicaciones, en robos y en mentiras. Andaban chuecos completamente. Y el Bautista les dice, enderecen sus caminos. Y al final del verso 5 les dice, los caminos ásperos sean allanados. Muchos de los fariseos y gentiles de aquel tiempo tenían un carácter terrible. Eran enojones, maltrataban a las esposas, les gritoneaban, pensaban que ellos eran los reyes del mundo, le golpeaban así el escritorio en el trabajo, tenían una cara de monstruos. Y el Bautista les dice, eso no es correcto, allanen los caminos ásperos. Eso fue lo que ocurrió hace 2000 años en el río Jordán. Qué precioso mensaje, mensaje duro, firme. Y muchos se arrepintieron. Ahora vamos a regresar en la máquina del tiempo a enero del 2023, aquí en Toluca, la hermosa capital del estado más bonito de la República Mexicana, el Estado de México. Aleluya. Ya regresamos, ya estás sentado en tu silla. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Tiene que ver muchísimo. Porque esta predicación que está registrada en Lucas capítulo 3, que se predicó hace 2000 años, se está predicando el día de hoy aquí en este lugar. Voz del que clama en el desierto. Hermanos, preparen el camino al Señor. El Señor vino hace 2000 años, es cierto. Pero el Señor va a regresar muy pronto por su iglesia. En cualquier momento el Señor ya viene por nosotros y nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. Prepara camino al Señor. No te estoy hablando de que salgas a pavimentar la calle de tu casa o que prepares el paso para un carruaje. No, el camino está en tu corazón. Toca tu corazón y dile, aquí está el camino del Señor. Tengo que preparar esto. Prepara tu corazón. Versículo 5, todo valle se rellenará. Muchos de los que estamos aquí en esta tarde estamos pasando por valles bajos, estamos pasando por valles de amargura, por valles de tristeza, por valles de soledad y de depresión. Algunos jóvenes que están aquí sentados o que siguen las redes sociales, has pensado incluso en quitarte la vida estas semanas pasadas. Y has dicho, ¿para qué sigo viviendo? Ya no tiene caso seguir viviendo. Aunque vaya a la iglesia, aunque sea cristiano, ya quisiera que todo esto terminara. Ya has caído en un valle profundo de desesperación y de tristeza. El Señor te dice en este momento, todo valle sea rellenado. Ese valle tiene que levantarse. El Espíritu Santo te va a sacar de esa depresión y de esa tristeza, pero entrégale tu corazón. Entrégale tu corazón. Y si no lo has recibido a Cristo, entrégale tu vida, recíbelo como Señor y Salvador. Él es el único que puede romper esas maldiciones de depresión y de suicidio. Levántese todo valle. Versículo 5, bájese todo monte y collado. A lo mejor tu problema no es este, sino que es otro distinto. Tu problema es que estás muy inflado como pavo real. Y andas volando muy alto. Y tú dices, ay, eso que está diciendo el pastor, eso no me importa. Yo voy a interpretar la Biblia como se me dé la gana. Ya no vengo a esta iglesia, porque yo me merezco que me saluden con amor. Y aquí nadie me saludó con amor. Yo me merezco esto, me merezco aquello. Yo he logrado esto, pastor. Hablo 4 idiomas. ¿Cuántos habla usted? Ni español habla bien usted, pastor. Y entonces andas muy alzadito, andas muy alzadita. ¿Y crees que todos te tienen que rendir a ti pleitesía y saludo? No, mijito, no, mijita. Tú estás siguiendo a un hombre que se llama Jesucristo. Y Jesucristo era humilde de corazón. Se humillaba delante del Padre. Él nunca presumió nada. Y Él es el creador del universo. Él nunca se ensoberbeció, porque Él es el príncipe de paz, de humildad.
toda su vida él vivió para darle la gloria a Dios. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Jesucristo vivía de rodillas en las madrugadas, de rodillas en las noches, clamando a su Padre. Nuestro Dios es un Dios humilde. Y nosotros pensamos que somos algo. ¡Qué absurdo, qué soberbios! Por eso Juan el Bautista, 2000 años después, escuchas su voz a través de la Biblia y te dice: bájese todo monte y collado, humíllate delante del Señor. Y después dice: los caminos torcidos sean enderezados. Yo no sé cómo andas en tu vida, quizá andas caminando torcidamente. Tienes una apariencia de muy buena persona, apariencia de piedad, y saludas a todos muy bonito, te vemos con tu Biblia. Pero a las 3:30 de la madrugada, el martes, ves pornografía. O estás en pecados de inmoralidad sexual. O te escapas con tu novia o con tu novio a tener relaciones sexuales sin que se enteren tus papás. O estás viviendo una mentira, una doble vida. Estás en un camino torcido y Juan el Bautista 2000 años después te dice: los caminos torcidos sean enderezados. Endereza tu camino. Acércate al Señor Jesucristo. Corta esa relación de fornicación. Olvida la relación sentimental que tienes con ese muchacho. No es para ti. No ama al Señor. Endereza tu camino, porque si el Señor viene hoy en la noche, te va a pedir cuentas. ¿Y qué le vas a decir? Y los caminos ásperos sean allanados. Tal vez en esta tarde hallamos algunos de nosotros que tenemos el carácter áspero. Como cuando están arreglando la carretera, ¿verdad? Y vas en tu carro y te cambias de carril. Y el pobre carro se le destrozan los amortiguadores y las llantas porque el camino está áspero. Así estás tú, hermano. Así estás tú, hermana. Y llega el marido a la casa, ¿verdad? Mi amor, ¿cómo estás, hermosa? Estoy bien, ¿qué te importa? Ya siéntate y a comer, ándale. O al revés, ¿verdad? La mujer es la que es más sencilla, más humilde, temerosa de Dios, y el varón le grita, el varón la maltrata, le habla duro. Cállese, órale, ándale, chamacos, órale. Y tratas a tus niños como si fueras dictador. Porque en tu empresa, como eres el director general, piensas que todos te tienen que rendir culto. Qué equivocado estás, hermano. Sean allanados los caminos ásperos. Si tú tienes carácter áspero, es un pecado y debes arrepentirte, porque el Señor a quien tú dices seguir no tenía ese carácter. El Señor Jesucristo era manso y humilde de corazón. En sus ojos se reflejaba el amor de Dios. Abrazaba a los niños, oraba por ellos, daba gracias por los alimentos, le daba el lugar a las mujeres que Dios les dio desde el principio, que son valiosas y hermosas. Así las trató el Señor Jesucristo. Jesús jamás fue áspero, nunca. ¿Por qué tú te justificas y dices: es que así era mi papá, es que así era el abuelo, a nosotros nos trataron a palos, pastor, y así yo trato a mis hijos? ¿Y qué? Pues estás en un error, estás en pecado. Esa no es la manera. Prepara el camino del Señor, porque Él viene muy pronto. Ese es el mensaje de Juan el Bautista que le dio a la nación de Israel. Versículo 6: verá toda carne la salvación de Dios. Todos tendrían oportunidad de ver a Jesucristo. Termino con esta pregunta: ¿conoces tú a Jesús? ¿Te has arrepentido? ¿Hay un cambio en tu vida que todos podamos ver? ¿Hay un cambio radical en tu vida? Eres como otra persona. Todavía luchas, desde luego hay luchas en la carne, pero ya el Señor ya te cambió, hermano. Ya eres su hijo, ya eres su hija. Si ese es tu caso, prepara el camino al Señor. Si tú no lo conoces o dices que le conoces, pero no hay ningún testimonio que lo confirme, te suplico, te lo ruego en el nombre del Señor, reconcíliate con Dios. Reconcíliate, porque esta misma noche podría venir el Señor a pedir tu alma. Un jovencito hace unas pocas semanas falleció ahí en la iglesia. 18 años, se fue con el Señor. 18 años, uno hubiera querido que viviera hasta los 100 años. 18 años, el Señor lo llamó a cuentas. 18. A otros los llama a los 14. Otros a los 9. Otros a los 69. ¿Cuándo te vas tú? No lo sabes.
pero tienes que preparar el camino al Señor. Si el Señor no viene en el arrebatamiento, puede venir hoy en la noche por tu alma. ¿Y qué cuentas le vamos a dar? Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias te damos por tu palabra preciosísima. Qué hermosa es la Biblia, Señor. Solamente estudiamos 6 versículos del capítulo 3 de Lucas, Señor, y todavía podríamos seguir estudiándolos meses o años, solamente esos 6 versículos. Gracias por la riqueza preciosa que hay en tu palabra, que es como una mina de oro y de diamantes, y quien pase tiempo en tu palabra y en oración, escarbando en esa mina y pasando tiempo contigo y haciendo ese esfuerzo de buscarte, sacará los tesoros, los diamantes y el oro más preciosos de estos versículos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y en este momento yo quiero hacer un llamado. Si en tu vida, amado hermano, hermana, hay que rellenar un valle, si hay que bajar un monte, si hay que enderezar un camino, si hay que allanar una aspereza en tu carácter, por favor, cierra tus ojos y oremos en arrepentimiento. Dile estas palabras: Señor Jesucristo, he escuchado la predicación de Juan el Bautista de hace 2000 años, que está igual de viva que en aquel entonces, y yo te suplico que tú transformes mi corazón, Señor. Hay un valle muy bajo, Señor, de tristeza, de depresión, de amargura, de suicidio. Señor, te confieso esto como pecado, Señor. Te suplico que la sangre de Cristo me limpie. Rompe estas cadenas, que ese valle sea alzado, sea rellenado. Señor, te confieso que hay muchos montes en mi vida, montes de soberbia, de orgullo. Señor, rompe esos montes. Me humillo delante de ti. Te pido perdón, Señor, porque he sido un orgulloso, una soberbia, Señor. He pensado que soy importante, que soy alguien en este mundo, y no soy nada, Señor, si no fuera por ti, Señor. Humillo mi corazón ante ti. Quebranta este monte y collado de soberbia. Señor, te confesamos caminos torcidos, porque muchos, Señor, en la iglesia andan en un camino de doble vida, un camino torcido, perverso. Pareciera que son cristianos, pero en realidad andan en fornicación, en inmoralidad, en impurezas, en pornografías, en adicciones. Señor, endereza sus caminos. Dile: Señor, aquí está este camino torcido, me arrepiento con todo mi corazón. Si es necesario recibir tu disciplina, que así sea, Señor, con tal de que este camino torcido sea enderezado. Si hay caminos ásperos, dile: Señor, sinceramente mi carácter es áspero. He sido necio con mi carácter. Hablo golpeado, Señor, con insultos, con groserías, con maltratos, Señor. Mi lenguaje verbal y mi lenguaje corporal es agresivo con los demás, especialmente con los de mi familia, Señor. Me arrepiento de este carácter áspero. Allana el terreno, Señor. Suaviza mi carácter. Yo quiero ser como tú, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque este mensaje que predicara el Bautista hace 2000 años en el río llegó hasta nuestros días y hasta este momento. Levanta tus manos, exalta, dile: Señor Jesús, te alabo, te bendigo. Gracias, Padre, por este tiempo tan precioso que nos has concedido de estudio de tu palabra en Cristo Jesús.